Gracias, Señor, por haber cambiado nuestras vidas, Señor. Gracias, Cristo, por habernos liberado de las tinieblas, Señor. Gracias, Señor, por habernos cambiado, Señor. Porque no solo era cosa, Señor, de haber ganado el castigo eterno, Señor. Era cosa de ser esclavos del pecado, Señor. Pero nos has liberado, Señor. Nos has liberado, Señor. Oh Padre, ¿cómo le costó a Cristo nuestra libertad, Señor? Y aún así hay gente, Señor, que despreciará ese grande amor, Señor. Qué triste, Señor. Pero tú eres Dios de amor, pero también Dios de justicia, Señor. Y llegará aquel día, Señor, en que juzgarás, Señor. Juzgarás con justicia, Señor. Juzgarás con equidad, Señor. Juzgarás con justo juicio, Señor. Habiendo sido testigo tú mismo, Señor, de toda la maldad del hombre, Señor. Aquel gran día, Señor, del juicio. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada, el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. El rico llegó mas su oro se fue y se desvaneció, cual pobre parase ante el trono, de sus deudas a Dios se acordó. El grande también más la muerte le había quitado su honor, y el ángel abriendo los libros no halló nada a su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Vino el moralista al juicio, más vana fue su reflexión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión, y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán, clamarán a los montes cubrirnos, orarán pero tarde será. Soñé que el gran día del juicio llegó y sonó el clarín. Soñé ver los pueblos reunidos para oír de su suerte sin fin. Del cielo bajó un gran ángel y parado en tierra y mar, juró con su diestra alzada, el tiempo ya no más será. Con llanto y duelo entonces
más a Dios se acordó. El grande también más la muerte le había quitado su honor. El ángel abriendo los libros no halló nada en su favor. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a los montes cubiertos, orarán pero tarde será. Vino el moralista al juicio, más vana fue su profesión. También los que a Cristo mataron hicieron moral profesión. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a los montes cubiertos, orarán pero tarde será. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a los montes cubiertos, orarán pero tarde será. Y el alma que daba la excusa, hoy no, otro día mejor, halló que por siglos eternos sufriría por su gran error. Con llanto y duelo entonces los perdidos sus cuentas darán. Clamarán a los montes cubiertos, orarán pero tarde será. Clamarán a los montes cubiertos, orarán pero tarde será. Clamarán a los montes cubiertos, orarán pero tarde será. No seas tú como estas personas que dice este canto, moralistas, o aquellos que dicen mañana. Ven hoy a Jesús con tus pecados. No los ocultes. ¿Para qué? Si Él ya los conoce. Ven arrepentido ante Cristo. No lo dejes para mañana. Pídele que te limpie con su amor. No cometas el error de decir es que he mejorado. No cometas el error de pensar que tal vez con tu dinero vas a lograr algo. No dejes que ese día de terror te alcance. Cuando puedes venir hoy al piadoso Cordero de Dios para que te limpie, para que te bendiga. Ríndele tu vida, búscalo, humíllate a Él, humíllate a Cristo. Hoy vengo a tu presencia, mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy. Hoy vengo a tu presencia,
presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz A mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Vuelve a ocupar el primer lugar en mí.
Ocupa, Señor, el primer lugar en nuestras vidas, Señor. Ocúpalo, Señor. Llénanos de ti, Señor. Padre Santo, te damos gracias por este tiempo, Señor. La vida eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar. Ya muchas veces intenté de otra forma descansar, pero tu Espíritu me dio el testimonio de la verdad. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna eres tú. En ti yo puedo descansar. La roca eterna eres tú. Mis cargas puedo en ti echar. De mis pecados me olvidé. Mi vida entera en ti cambió. Porque yo pude reposar. Eres la piedra principal. Mi vida eterna eres tú. Mi sanidad también compró. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Mi libertad, mi gozo eterno. Pues eres tú mi Salvador. Eres mi Rey y mi Señor. En nada más puedo confiar.
piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. La vida La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. La vida eterna apareció. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. Eres la piedra principal. Gracias, Señor. Gracias por tu gran misericordia, Jesús. Amén. Vamos entonces a seguir reflexionando en esta temática que hemos comenzado con el fin de que cada uno de nosotros pueda encontrar su lugar en el reino de Dios. Ya hemos hablado tiempo atrás de cuáles son los requerimientos para pertenecer al reino de Dios. Así que yo creo que en su totalidad, me atrevería a decir, o en la mayoría de los que estamos en este lugar, tienen conciencia de los requerimientos para pertenecer al reino glorioso de Jesucristo. Entonces, la reflexión viene ya para personas que son salvas y que están dentro del reino. Y obviamente también para aquellos que nos escuchan o nos ven a través del video o de audios, que de repente no han conocido también al Señor o que no han querido tomar esa decisión. Igual la reflexión va para ellos. Y el tema que hemos estado reflexionando ya un par de domingos atrás es los peligros internos que enfrenta la iglesia de hoy. Y hemos estado reflexionando en la vida de personajes destacados en el ministerio, hombres santos de Dios que han sido usados poderosamente para la proclamación o para la expansión de la voluntad de Dios, pero que en un descuido de su vida se vieron a sí mismos y pecaron y hubieron consecuencias terribles para ellos, para sus familias
y en muchos casos para el ministerio que les tocó desempeñar. Mirábamos el domingo antepasado cuando la debilidad se vuelve pecado, y en esta ocasión mirábamos la vida de Elí, la debilidad para enfrentar el pecado familiar, y también mirábamos las consecuencias severas que eso tuvo para su ministerio, para su familia y en su totalidad, tristemente, para el pueblo de Israel. La segunda, o el segundo peligro, usar medios carnales para obtener la bendición. Y si recuerdan, hablábamos de Jacob. Dios le había dado una promesa a Rebeca y a Isaac cuando ella estaba aún embarazada. Y había una promesa para Jacob, porque le dijo que el mayor terminaría sirviendo al menor. Rebeca e Isaac conocían esta promesa. Jacob también conocía esta promesa, pero Jacob usó sus propios medios para alcanzar esta bendición. Y ya lo explicábamos ese día que tuvimos la reflexión, las consecuencias que eso tuvo. Pero gracias a Dios, él a tiempo se dio cuenta, enmendó, y la bendición de Dios prometida fue llevada a cabo, y ya saben cuánta bendición trajo al pueblo de Israel. La tercera, el carisma sin carácter. Vimos a un hombre llamado Sansón, cómo Dios da una promesa a padres piadosos, rectos, justos y santos, como Manoah y su esposa. Y cómo Dios comienza a cumplir la promesa desde que este hombre está en el vientre de su madre, y cuando nace es lleno del Espíritu Santo, y en su juventud y adolescencia comienza a manifestarse el Espíritu Santo en él. Pero un hombre que tenía un pie en el mundo y otro pie en la voluntad de Dios hizo fracasar su llamado, hizo quedar mal a Dios con lo que había dicho de él. Y ya saben, yo creo que todos conocen la historia de Sansón. ¿Cómo terminó este hombre llamado Sansón? Al final él reconoce su pecado, pide perdón a Dios y hace su última hazaña bajo la voluntad de Dios. Pero tristemente pereció y quedó el precedente nefasto ahí. El nombre de Dios queda vituperado en la vida de este hombre que tenía un llamado y que fue lleno del Espíritu Santo, y que a través de su vida se vieron milagros y prodigios, pero se equivocó al final y terminó muy mal. Y la cuarta, mirábamos a Moisés. También es una historia muy conocida, un hombre criado en el palacio de Faraón, formado con la educación y el entrenamiento militar de los egipcios. Datos extrabíblicos nos dicen que Moisés era el mejor guerrero que tenía el palacio de Faraón. Y esto era algo bueno para los egipcios, pero al mismo tiempo no tan bueno, porque ya todo el mundo sabía que era un hebreo y que en cualquier momento se podía rebelar, porque él tenía una sana relación con sus orígenes. De hecho, lo crió la mamá. Era la nodriza que, la mamá, su mamá verdadera, fue la nodriza que fue contratada para criarlo. Así que tenía algunos principios mezclados con la formación egipcia. Mientras él es parte de los egipcios o del palacio de Faraón por defender a un hermano de sus orígenes, a un hebreo, él atacó en un momento de ira incontrolable, atacó a un egipcio y lo mató y comenzó a huir. Pero en ese fracaso, Dios comenzó a tratar con la vida de Moisés, y ya conocemos el llamado que tuvo. Pero en todo este trayecto de 40 años, el pueblo rebelde le sacó de quicio después de acumular varias frustraciones, y vino Egipto de nuevo al corazón de Moisés por un instante y desobedeció lo que Dios le había dicho. Dios le dijo: habla a la roca. Cuando tenían necesidad de agua, habla a la roca. Y él estaba tan frustrado, tan indignado, no con Dios, sino con la circunstancia, con los medios, con el pueblo. Y en vez de hablar a la roca, que era la palabra que Dios le había dado, tomó su vara y golpeó la roca. Y entonces, cuando sale agua de la roca, el pueblo comienza a levantar el nombre de Moisés y a dar gloria a Moisés y ya no gloria a Dios. Qué tremendo. ¿Cómo puede tener consecuencias la desobediencia?
En primera instancia, él pecó contra Dios, desobedeció, pero llevó el pueblo a vanagloriarse y a dejar que le diera la honra a Dios para que le dieran la honra a Moisés. Y ahí nomasito, yo creo que Moisés entendió de entrada su pecado. Y Dios le susurró al oído a él y a Aarón y le dijo, por cuanto no obedecieron. Y miren, en la roca está tirando agua todavía y la gente disfrutando porque se estaban muriendo de sed en el desierto con tanta calor, con el sol imperante. Mientras el pueblo disfrutaba, Dios se acercó a Moisés a susurrarle y a decirle, por cuanto no obedeciste, por cuanto no creíste, porque la orden fue hablar. Y la desobediencia, pues, es parte de nuestra incredulidad, es querer hacer las cosas a nuestra manera. Y continuando con estos temas, vamos a ver 2 transgresiones más o 2 pecados más que son peligros para la iglesia. Cuidado y no sea que ya los estemos cometiendo o que los hayamos cometido o que ya estén entrando a nuestro entorno, ya sea nuestra familia o en el entorno cercano donde nos desenvolvemos. La desilusión, según el diccionario de la lengua española, define desilusión de esta manera, porque a veces nosotros decimos estoy desilusionado, o por cada cosa que nos pasa decimos, ay, qué desilusionado me siento. Ya vamos a ver, pero primero miremoslo en el ámbito natural y lingüístico. Desilusión, según el diccionario, dice que es pérdida total de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión al saber que algo o alguien no es como se creía. Lo repito, es la pérdida total de la esperanza. Cuando la gente cae en esto, quiere morirse. Y muchos, cuando llegan a esto, se suicidan. Es la pérdida total de la esperanza. Cuando usted dice, me siento desilusionado, cuidado, porque es un pecado. Si usted ya llegó a esto, yo creo muchas veces que nosotros lo decimos sin saber realmente la definición de esto. Pérdida total de la esperanza, especialmente de conseguir una cosa que se desea, o de la ilusión, o la pérdida de la ilusión al saber que algo, ya sea una circunstancia, una situación en la que nosotros teníamos cifradas muchas esperanzas de lo que iba a pasar o del resultado de eso que iba a suceder y no sucedió, o que alguien dice, o que alguien no es o no era como se creía. Tener expectativas muy altas en una persona. Este puede ser en una relación, ya sea de pareja, ya sea una relación de amistad. Podríamos haber tenido quizás a un amigo en un pedestal muy alto, o quizás teníamos un concepto de esta persona más alto del que en realidad debimos haber tenido. Y cuando nos falla, entonces se nos descalabra todo. O puede ser algún socio en algún comercio, en algún negocio. Cuando esta persona no llega o no alcanza las expectativas que teníamos, es probable que todo se descalabre y que no solo querramos cancelar esta relación, sino que querramos renunciar a todo. Es exactamente el caso del gran profeta Elías, del que estaremos reflexionando en parte esta mañana. Y quisiera que vayamos entonces al libro de Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 1 y 2. Entonces dice la palabra, Acab era el rey de Israel. Acab dio a Jezabel, que era su mujer, la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, y está subrayadito, mírenlo bien, así me hagan los dioses. Este era un juramento de vida o muerte. Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Para que ustedes puedan entender este pecado, debo ponerlos un poco en contexto. Elías, tiempo atrás, cuando hubo una sequía y el pueblo estaba a punto de perecer, oró para que descendiera la lluvia, y descendió la lluvia y todos los campos fueron fructíferos y produjeron. Pero cercano a este evento, muy cercano, quizás un día antes,
El pueblo de Israel estaba en el monte Carmel, subió al monte Carmel, donde Acab y Jezabel, que era hija de un rey pagano, de un enemigo de Israel, habían cambiado la adoración a Dios por la adoración a una serie de dioses paganos. Entonces el pueblo de Israel, ya desenfrenado, ya desobediente a Dios, subía a deleitarse en las ofrendas y en toda la liturgia que se hacía para esos dioses paganos. Elías, hombre recto y santo, profeta de Dios, subió al monte para intervenir y defender la honra y la gloria de Dios. Y cuando Elías sube, está un altar de sacrificios enorme. Tanto el pueblo de Israel atrincherado en un lado y también los pueblos paganos a otro lado. Entonces Elías les propone algo. Antes de que comience todo el ajetreo, y Jezabel tenía 450 profetas o varones con vestiduras sacerdotales, listos para iniciar el ritual. Y entra el profeta Elías sin temor. Imagínense, el único oponiéndose a un ritual pagano con gente peligrosa. Y les dice, les propongo un trato. Este altar no lo quememos nosotros, no le pongamos fuego nosotros a la leña. Y habían 12 toros cortados. Hagamos una cosa, intenten ustedes primero y pídanle a su Dios que llueva fuego del cielo. Si ustedes no lo logran, sigo yo y yo le pido a mi Dios que llueva fuego del cielo. Entonces estuvieron de acuerdo, estaban tan confiados los profetas de Baal de que su Dios podía actuar a favor de ellos y no dejarlos avergonzados. Y iniciaron ellos a clamar a Baal. Cuando Baal no contestó, en las primeras horas sacaron sus cuchillos los profetas de Baal y comenzaron a romperse la piel, la cara y por todos lados. Y comenzaron a derramar sangre y comenzaron a correr. Entonces ellos, dando un sacrificio personal a Baal, y corrían alrededor del holocausto del altar que estaba listo para ser ofrecido como ofrenda de olor grato a los dioses, a Baal, a Acera y a todos los dioses cananeos. Cuando ya tenían varias horas, incluso la Biblia dice que cuando llegó el mediodía, imagínense corriendo toda esta mañana, estas personas alrededor y desangrándose un poco. Entonces Elías les hace una broma e ironiza con ellos y les dice, ¿qué tal si aceleramos un poco el paso? ¿Qué tal si corremos más? Es probable que este Dios esté dormido y ustedes también están caminando muy despacito. ¿Qué tal si le ponemos? ¿Qué tal si aceleran el paso? ¿Saben qué otra cosa? ¿Qué tal si mejor se meten más el cuchillo y se sacan más sangre para que derramen sangre y quizás el Dios por fin se despierte y venga en auxilio de ustedes? Y eso no pasó. Entonces, cayeron rendidos los sacerdotes, 450 profetas o sacerdotes a Baal. Y cuando ellos caen, dice Elías, voltea a ver para arriba y dice, Señor, demuéstrales que soy tu siervo y demuéstrales que tú eres el Dios de los ejércitos de Israel y manifiesta tu gloria. Y en ese momento el profeta Elías, que era un hombre lleno del Espíritu Santo, se le ocurre otra idea para exaltar la gloria de Dios. Y le dicen, ¿saben qué? Para mi Dios, quemar esta carne llena de sangre y todo es demasiado poco. Hagamos una cosa, les dice Elías. Quiero que hagan un zanjo enorme alrededor de este altar y de este holocausto. Y hacen el zanjo y todo, porque era un reto de tú a tú, de poder a poder. Y hacen el enorme zanjo y les dice después Elías, llenen este zanjo de agua, pero ¿sabe qué? No le echen el agua a la zanja, échenle el agua a la leña y a la carne y a todo eso para que ruede el agua y se quede en el canal, porque esto para el Dios mío es demasiado poco. Él va a consumir la leña mojada, la carne húmeda y va a consumir también el agua que va a caer en la cuneta. Y todos, claro, como no lo logró Baal, creyendo que había que hacer todo lo que Elías dijera rápido para caer empatados, ni el Dios de Elías ni Baal. Lo terrible es que cuando terminan, dice, Señor, desciende tu gloria en este lugar. Pero qué hermoso. Y llovió fuego inmediatamente, consumió la carne, la leña mojada. Y dice la Biblia que lamió
el agua de la cuneta en un solo suspiro, en un solo zas. Y claro, los profetas estaban tan rendidos de estar corriendo todo el día. Y estos profetas eran hombres guerreros. Quiero destacar esto también. Eran guerreros, eran hombres enormes. Pero Elías, dirigido por Dios, por la presencia de Dios, los llevó a quedar exhaustos. Y cuando el pueblo se levanta con algarabía, el pueblo de Israel, ahora sí ya Baal no es nuestro Dios, sino nosotros somos del Dios de Elías. Pero qué bueno, estaban a tiempo. Entonces Elías tomó una espada y despedazó a los 450 profetas de Baal. No estamos recomendando esto, no estamos diciendo que vayan con alguien que tenga diferencias teológicas con nosotros, pero Elías resolvió su diferencia teológica con el paganismo y con el pecado de manera muy radical. Hoy en día, incluso en el Nuevo Testamento, hay formas de cómo ser radical con el pecado y contundentes y cómo mantenernos separados de situaciones que no son conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué quería hacer un poco este contexto? Porque quiero leer de nuevo ahora el texto. El poderoso hombre de fe, acorralado y acongojado por la amenaza de Jezabel. Acab dio a Jezabel, oigan bien, la nueva de todo lo que Elías había hecho. ¿Cuál nueva? Que le acabó los profetas, que la dejó sin sacerdotes, y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, este es un juramento terrible, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana, o sea, le está diciendo el siguiente día, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. La sentencia no era fácil. A veces podríamos fanfarronear y diríamos, ¿cuál miedo? Si Elías estaba con el Señor, ¿cuál miedo? Pero estaba hablando con la esposa del rey de los ejércitos de Israel, que los podía manejar a su antojo, y la hija de uno de los reinos asirios más poderosos, que si esta mujer no le ajustaba el ejército de Israel, podía echar mano de otro ejército. Entonces, ahí sí le entró la canillera al hombre de Dios y dejó de ver la gloria de Dios y se vio a sí mismo. Y ahí, como dicen en mi pueblo, ahí es donde la mula botó a Genaro. Ahí comenzó una situación de Elías no tan espiritual, a tal grado que Elías llegó a decir, todo lo que quiero ahora mismo es morirme, me quiero morir. Así como cuando alguien está con una perreta o con una malcrianza y todo, y cuando los niños le gritan a la mamá, me quiero morir. Entonces Elías está en esta situación, pero ¿cómo enfrenta a Dios Elías? Quiero que vayamos analizando los siguientes textos. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo 4 al 6. Dice, y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro. Se sentó. El hombre que antes apenas tenía una cosa se postraba. Esta vez se sentó y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Le gritó a Dios. Y aquí el gran profeta Elías está dando órdenes a Dios. Ya no corrió a postrarse y a poner su rostro en el suelo como antes lo hacía. Se fue debajo de un palo y se sentó, dice la Biblia. Y comienza a exigirle a Dios, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Esta última frase tiene una connotación muy fuerte. Aquí Elías está diciendo, total, mis padres eran los que, se refiere al pueblo de Israel, no exactamente al papá y a la mamá, sino se refiere a la descendencia de Israel, a esta descendencia pecadora que se reveló tantas veces en el desierto, y a este grupo que recientemente, un día anterior, estaban adorando a Baal y listos para rendirle gloria a Baal. Entonces Elías está diciendo, ¿para qué voy a seguir viviendo si yo soy igual a ellos? Ya no se consideraba un hombre santo, ya no se consideraba el instrumento del Dios vivo. En esta ocasión,
esta amenaza lo tenía temblando. El versículo 5 dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Seguía deprimido el hombre. Quiero leer el 6 de nuevo. Entonces él miró, o sea, no se lo contaron. Él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y es que la desilusión tiene también como una de las características agotar a las personas. O sea, cuando la persona, como la definía el diccionario, pierde toda esperanza, o sea, se queda de brazos caídos y sus fuerzas no dan más, porque cuando mentalmente estamos frustrados, desbaratados, y cuando el corazón, hablando espiritualmente, también está postrado, son pocas las cosas que quedan por hacer. Pero yo quiero que ustedes sean muy sensibles a estos textos y que vean a Dios siguiendo a su siervo, aun cuando está pecando, aun cuando le está desobedeciendo. ¡Qué misericordia! Va el ángel y lo toca. Y no solo lo toca para sacudirlo, sino que le dio comida. O sea, satisfizo su necesidad humana y exterior. Porque Elías vio el ángel y se volvió a dormir. Pero cuando vuelve a abrir los ojos, era comida lo que había. Y claro, comió y bebió, dice la Biblia. Entonces se sustentó, pero se vuelve a dormir. Porque ya su problema estaba mezclado, físico y emocional. Entonces el hombre no estaba dando para mucho. Siguientes textos. Primera de Reyes, capítulo 19, del versículo 7 al 9. Y volviendo el ángel, otra vez Dios siguiendo aquí a su siervo. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó, fíjense qué tremendo, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. La Biblia maneja dos nombres para este monte, el monte Sinaí y el monte Horeb. Entonces a veces cuando hablamos de un nombre podríamos despistarnos de eso. Este era el monte de Dios. El monte Horeb era el mismo monte Sinaí. El 9 dice, y ahí se metió en una cueva, otro error que está cometiendo, y ahí se metió en una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios tenía un llamado claro para Elías, y ya se lo había dejado claro a Elías. Pero Elías comenzó incluso a usar la teología, y comenzó a usar aspectos que parecerían dignos de un siervo del Señor. Pero como Dios conoce los corazones, Dios le salió al paso y lo confrontó a Elías de manera fuerte. No anduvo así por tantas orillas. Quiero leer de nuevo estos mismos textos. Dice, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Para Elías estaba terminando acá su misión. Ya hice llover fuego del cielo. Cuando el pueblo iba a morirse del hambre porque todo este año no iba a haber lluvia ni comida, hice llover el agua. Hice que cayera el agua, obviamente conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice Elías, mi ministerio termina, me quedo en esta cueva y aquí me muero, y esto es la santa voluntad de Dios. Me voy a consagrar aquí en esta cueva, me meto y voy a estar orando por otros, para que otros vayan, porque yo ya hice la voluntad de Dios. Lo que yo tenía que hacer, ya lo hice, dice Elías. Pero el ángel vuelve de nuevo y le dice, ¿qué haces aquí, Elías? Y los siguientes textos, el versículo 10, aquí viene una respuesta muy teológica, muy espiritual del profeta Elías. Él respondió, recuerden la pregunta que le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel
han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Reflexionemos en esto, en este versículo. Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos. Uy, Señor, cuidado, porque este hombre está encendido con la gloria de Dios, según él. Y le dice: Señor, hay un fuego ya que me está consumiendo por la gloria de Dios. Porque los hijos de Israel, hasta este momento parece que el argumento es muy espiritual y que va muy a favor de Dios. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo, Señor, soy la única gota del desierto. Solo yo he quedado. ¿Y qué crees, Señor? Me buscan para matarme. Estoy en esta cueva porque soy tu única esperanza. Así que no te enojes conmigo. O sea, si estoy aquí es porque cuando se calmen las aguas, de repente yo voy a volver a predicar. Pero ahorita soy el único que queda, Señor. Aquí vemos un hombre amando su vida. Al hombre que estuvo dispuesto a arriesgar su vida enfrentando a los profetas de Baal, hoy está temblando, diciéndole a Dios que tenga misericordia de él, porque él está tratando de salvar su vida para que su reino no se acabe. Y Dios le dice: todavía quedan 7,000 profetas que no han doblado sus rodillas a Baal y ahora mismo están clamando por ti. Y entonces se le descalabró el argumento. Híjole, hay 7,000 más. Y yo que creía que era el único que estaba para defender la honra y la gloria de Dios. En dos ocasiones, Elías responde de la misma manera. Por eso ahí al lado puse ver el versículo 14, que más adelante lo vamos a leer. Pero para este momento, Elías se había quedado solo con las noticias negativas. Elías estaba sacando como pretexto delante de Dios solo las excusas negativas. Y por eso Dios le comienza a dar algunas noticias que Elías seguro que conocía, pero por eso estamos hablando de peligros para la iglesia. Este hombre ya estaba abrazando un pecado. Este varón santo de Dios, en un descuido, ya estaba amando más su vida que la misión para la que había sido llamado. Los siguientes textos, el 11 y 13, versículos 11 y 13 siempre del capítulo 19. Aquí sale Dios de nuevo y le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes. Fíjense en el estruendo y en la gloria de Dios pasando por ese lugar. Y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Cuando dice Jehová no estaba en el viento, es la gloria que venía directamente a bendecir a Elías. No estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó, Elías cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo de nuevo: ¿qué haces aquí, Elías? Repito el 13 para detenerme un poco en lo subrayado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto. Pensemos por un momento, reflexionemos. Atrás, uno no sé cuántos días atrás, estaba diciéndole: Señor, muéstrales que yo soy tu siervo. Muéstrales que tú eres el Dios de los ejércitos de Israel. Con estas frases, con esta oración, frente a aquel holocausto, Elías está invocando la gloria de Dios, invocando el poder y la gloria de Dios. Y Dios envió su poder y envió su gloria. Pero hay varias aristas para reflexionar. Primero es que el hombre se está viendo a sí mismo después de estos momentos. Pero segundo, también viéndolo desde el punto de vista de Dios, Dios también está amando a Elías.
porque primero vino un estruendo, un viento estruendoso. Ya vimos ahí que dice que rompía palos y piedras. Después vino un terremoto terrible y después vino un fuego. En todo esto estaba la manifestación de Dios, pero Elías no estaba listo para un evento como el que recientemente había pasado, tan estruendoso. Elías no estaba listo para asumir la gloria y la presencia de Dios, para recibir el fuego de Dios a través de su Espíritu Santo de las primeras formas. Pero como Dios se adapta a usted cuando usted es obediente. Recuerden quién era Elías. Aunque en este momento, como hemos destacado, el hombre está viéndose a sí mismo, pero Dios ve el deseo que ha tenido Elías de honrar su nombre y ve el trabajo, ve la amenaza. Dios ve el entorno, Dios ve lo que está pasando, aunque no está justificando el pecado, pero lo está amando y lo está siguiendo, como hace con nosotros. Nos sigue, nos busca, nosotros insistimos en desobedecerle, en deshonrarle, y Él en su amor, en su misericordia, nos sigue. Y está siguiendo a Elías en esta ocasión. Y como Elías no está disponible en este momento para recibir el fuego de Dios de manera estruendosa, este Dios de amor y de misericordia se acerca a él en su depresión a través de un silbo apacible y de una brisa fresca. Y claro, esa brisa fresca sí llenó y tocó el alma de este hombre de Dios. Y fíjense qué tremendo, ya para este momento sí se sintió pecador. ¿Por qué decimos que se sintió pecador? Porque, mírenos subrayado, se cubrió su rostro con su manto. En los días atrás alzó las manos y dijo: Señor, que llueva fuego, o sea, que venga tu gloria, que venga tu presencia. Pero aquí vino la presencia y a él es indigno. Pero qué hermoso esto. Y esto es lo que yo quisiera que reflexionáramos ustedes y yo. O sea, el hombre pecó, sí pecó, pero aquí ya se ve indigno de la gloria de Dios. Y eso lo vuelve al ruedo, eso lo vuelve de nuevo al redil para el cual ha sido llamado. Porque en la convicción de pecado y en el arrepentimiento hay redención y se restablecen las líneas de poder hacia el llamado que Dios tiene para cada uno de nosotros, para todos ustedes, para todos los que nos ven, para todos los que han nacido y están con vida todavía. Hay un propósito divino antes de la fundación del mundo y hay un llamado, pero si no se ha ejecutado hasta hoy, no es culpa de Dios. Ya lo vamos a ver más adelante. Hay mucha tela que cortar. Siguientes textos. Dios le vuelve a preguntar a Elías: ¿qué haces aquí, Elías, cuando sigue en la cueva? Y el versículo 14, solo quisiera leerlo de nuevo, que es el mismo que el versículo 10. Dice: él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado. Y me buscan para quitarme la vida. Aunque Dios le está ministrando milagrosamente y Dios amándole y acondicionándose a la circunstancia que él está pasando, Elías todavía quiere seguir en la cueva de la desilusión y de la depresión. Quiere verse todavía a sí mismo, aun y cuando se siente indigno. Pero Elías no se está dando cuenta que él cree que su ministerio concluyó. Él cree una cosa, Dios cree otra cosa. Para Dios todavía no había terminado. 15 y 16, los siguientes textos. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto. Acuérdense, para que podamos entender esto y disfrutemos la reflexión, acuérdense, le está diciendo: vuélvete por tu camino. ¿Cuál camino? 40 días y 40 noches que había caminado. ¡Ay, Señor! Y el hombre con una depresión que se estaba muriendo. Y Dios, claro, como él se fue haciendo su voluntad, Dios le dice: no es aquí que te quiero, Elías, yo no te quiero en esta cueva. Y entonces, ¿qué hago pues? No, Tito, regrésese por su camino otra vez. Otra vez 40 días y 40. Sí, 40 días. Y le dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael,
por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Ninsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Meola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Le dice: Elías, te tengo una buena noticia, ya se acerca tu sustituto. Es más, ya está listo tu sustituto, ya te vas a ir a descansar, pero aguanta todavía. Aguanta, que tienes que ir a resolver unos problemas que todavía me quedan con el pueblo de Israel y con otro pueblo que yo lo voy a usar para beneficio de mi gloria, pero lo tienes que hacer tú. Y cuando termines de hacer mi misión, está listo tu sucesor. Puedes ungir a Eliseo y te aseguro que vas a descansar. Una reflexión muy importante que a mí me impactó y me tocó mientras preparaba estas enseñanzas es que Elías va a la cueva y le dice al Señor que es que está en un peligro terrible, que van a acabar con su vida. Pero lo tremendo es que Dios tenía un plan diferente al que Elías tenía en su cabeza y en su corazón. Elías pensó que su peor desgracia para ese momento es que lo iban a matar. Y lo que estaba en el corazón de Dios es que él no iba a morir, ni de muerte natural, ni de asesinato, ni de ninguna muerte, porque es una de las 2 personas que la Biblia nos menciona que fue ascendido al cielo en vida. Qué tremendo cuando no logramos discernir el plan que está en el corazón de Dios para nosotros. El plan de Dios es que Elías no iba a pasar por ningún funeral. Elías no iba a ver la muerte. Pero ¿qué tiene a Elías desilusionado y deprimido? Que se va a morir. En el corazón de Dios no se iba a morir. En el corazón de Elías tenía las horas contadas y Elías miraba las espadas de los soldados de Jezabel y del ejército de Israel o de los enemigos que tenía el pueblo. En el corazón no iba a morir. En el corazón de Dios él no iba a morir. En el corazón de Elías él ya se sentía muerto, a tal grado que no quería caminar, hacer la voluntad de Dios, hacer la obra de Dios. No quería amar a su prójimo, ya ni su propia vida. Desilusionado y deprimido. Entonces, quizás alguien esté en alguna situación cercana. Habremos tenido algún familiar en alguna situación parecida. Pero yo quisiera retarles o invitarles a tomar el ejemplo de Jesús. Si miramos los siguientes textos, vamos a ver una circunstancia que pasa a Jesús similar a la de Elías. Para que nosotros comparemos la reacción de Elías y la reacción de Jesús. Sigamos la de Jesús toda la vida, toda la vida. Esta cita está en Lucas, pero yo quiero que ustedes busquen en los otros evangelios cómo comienzan este relato. En los demás evangelios, Jesús inicia su relato diciendo esto: mi alma está triste hasta la muerte. Solo Lucas menciona diferente. Por eso quise poner el de Lucas para leer el de Lucas, pero contarles cómo inicia el relato en los otros evangelios. Jesús está diciendo: estoy tan angustiado, tan desesperado, que honestamente quisiera morirme. Recuerden que Jesús está en una condición humana también, y en esta condición humana el terror lo está abrumando justo en este momento. Dice: y saliendo se fue como solía. Fíjense esta frase: y saliendo se fue como solía. O sea, era un hábito de Jesús ir al monte de los olivos a clamar en la noche, en las madrugadas y en cualquier instante que tenía la oportunidad, se iba a clamar al monte. Bueno, como solía, al monte de los olivos. Y sus discípulos también le siguieron. Si ustedes leen sistemáticamente el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis, les recomiendo para otra vez que subrayen o que destaquen o que escriban aparte cuando llegaban a una aldea. Casi siempre cuando llegaban a una aldea dice: y Jesús subió al monte a orar. Y no dice de los discípulos. No, los discípulos no. Se iban a descansar o a buscar comida. Van a otro pueblo y se van a encontrar con este relato, pero muy constante. O si están en un pueblo y va a ocurrir algo, dice: y descendió en esa madrugada Jesús del monte. ¿De qué creen? ¿De dormir? No, estuvo orando toda la noche.
Y por eso es terrible cuando después los discípulos dicen, ¿y por qué nosotros no podemos hacer esos milagros? ¿Y por qué nosotros no tenemos ese mismo poder? Entonces Jesús les dice, vayan pues. Y en Lucas 10 habla la misión de los 70 y si ustedes vieran lo que pasó ahí. 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Esto me llama la atención y me encanta, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Recuerden lo que dicen los otros evangelios, mi alma está angustiada hasta la muerte. Estoy tan desesperado, tan aterrado, que quisiera morirme antes de que me arresten, antes de que me comiencen a flagelar y a maltratar. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y esa sería la recomendación para todo el que está cayendo en una desilusión. Ir a Dios y tener claro esto, que aunque estemos despedazados, caídos, sin ánimo, sin fuerza y sin nada más, seguir declarando esto, que se haga su voluntad y no mi voluntad. Y se le apareció un ángel. ¿Acuerdan a Elías? Un ángel la primera vez le dio comida, un ángel la segunda vez le dio comida y bebida. Aquí solo apareció una vez. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, igual que pasó con Elías, igual que pasa con nosotros. Aunque no lo vemos, si usted está angustiado, desesperado, en peligros, le aseguro que hay muchos ángeles a su alrededor, porque los ángeles de Jehová acampan alrededor de los que le temen, de los que le temen. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, o sea, cuando ya no daba más, cuando una persona agoniza es que ya solo se espera que cierren los ojos y bye bye, la crucita y se fue. Y estando en agonía, oraba intensamente. ¿Qué dice Elías? Y se acostó en el enebro. Primero, cuando se siente deprimido, decepcionado, fue y se sentó. Ya no se postró. Jesús sí se fue a orar. Y cuando se va sintiendo peor Elías, lejos de orar, cuando llega la agonía, Elías se fue para atrás y se terminó de dormir. Pero Jesús, mientras agonizaba, siguió esto. Si nosotros seguimos esta fórmula de Jesús, estaremos vigorosos, deseosos de hacer la voluntad de Dios. Y el hermano Luis, como pastor general de esta obra, tendrá un ejército poderoso en el Señor para honrar y glorificar el nombre del Señor. Y no estará el hermano Luis con la cabeza doliente de ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con esto? Porque la mies es mucha y los obreros muy pocos. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? Deprimidos. Porque Jesús ya les había anunciado lo que venía para ellos. Pero qué diferencia entre Elías, los discípulos y Jesús. ¿Cuál eligen ustedes? Nos vamos con Jesús. Nos vamos con la experiencia y la lección que Jesús nos da. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 30 dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Recuerden que estamos queriendo irnos con el ejemplo de Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y el salmista David confrontaba su alma, no se dejaba congojar una vez que identificó las debilidades de su alma y comenzó a increpar su alma. Y decía en el Salmo 43:5: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y aquí sí quisiera pasar rápidamente a la sexto peligro, y este siguiente peligro es muy parecido al que vimos, y es la presuposición, presuponer o anticiparse a algo que va a suceder. Elías ya vimos que lo hizo, pero en este caso vamos a ver a un hombre llamado a sustituir a Moisés en Josué. Este Josué, ya ustedes también conocen la historia. Cuando Josué
ingresa el pueblo a la tierra prometida, aquí ocurrió un milagro muy similar al del Mar Rojo. Era el tiempo de la siega y en el tiempo de la siega el río estaba tan lleno de agua con una creciente que no había forma de pasarlo. Es por ello que las ciudades que estaban del otro lado del río no tenían ningún temor. Ellos creían que nada podía pasar porque el río era su mejor aliado y su mejor protección. Josué va donde Dios y Dios le dice, mañana pasan al otro lado. Entonces dile al pueblo que se santifiquen, porque cuando Dios va a obrar con poder en alguien o en un grupo de personas, manda que se santifiquen. En el 3:5, para que ustedes lo lean en la casa, Josué capítulo 3, versículo 5, dice, santificaos, les dice Josué ya al pueblo, porque mañana Dios hará con nosotros grandes maravillas. Y así pasó cuando los sacerdotes o cuando los levitas tocaron el borde del río, llevando el arca del pacto que simbolizaba la presencia de Dios. El río se abrió como el Mar Rojo y el poderoso Jordán, del cual estaban tan confiados los de Jericó, se abrió y les dio paso. Y para no alargar este comentario, ellos llegaron y tomaron la ciudad más fuerte de todo Canaán, que era Jericó, la ciudad más poderosa y más fortificada. La tomaron de manera milagrosa, a tal grado que los muros cayeron sin que el pueblo de Israel tuviese que hacer mucho. Pero el caso es que obtienen esta victoria, toman el botín, se vuelven ricos y sus enemigos hasta ese momento se han terminado. Pero de ahí venía una ciudad pequeña y Josué manda a que la inspeccionen. Y cuando viene la inspección dicen que es tan pequeña así, manda unos 2,000 hombres, a muchos 3,000, porque es tan pequeña que facilito la vamos a tomar. Presuposiciones, el pecado de presuponer sin antes ir a ver la voluntad de Dios. Voy en mis fuerzas y digo, si eso es muerto, sí, qué cosa. Imagínense ahogándose en un vaso de agua. Presuponer sin ir a preguntar a Dios. ¿Por qué es un pecado de Josué? Porque él era el caudillo, él era el hombre de Dios. Con este mensaje que le traen estas personas que fueron a inspeccionar o estos espías, él dijo, entonces, así es. Sí, claro, es fácil. No, sí es fácil. Julano, y arma 3,000 hombres. Váyanse y dicen que es fácil, hombre. Váyanse ustedes. No fue a Dios Josué, no fue a buscar la voluntad de Dios. Claro, acaban de tener una victoria gloriosa y ahora se quedaron con el éxito pasado y creyeron que no era necesario ir a la voluntad de Dios. Josué capítulo 6, versículo 27. Dice, estaba pues Jehová con Josué y su nombre se divulgó por toda la tierra. Esto fue por el acontecimiento del Jordán y por lo que pasó ya en Jericó. Fue estruendoso. Les invitaría a que ustedes lo lean con más tiempo en su casa, del capítulo 6. Capítulo 7, versículo 1 al 5, dice, pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, presuponer sin la voluntad de Dios, en cuanto al anatema, porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Después Josué envió hombres desde Jericó a Jai, que estaba junto a Betabén, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo, subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Jai. Y volviendo a Josué le dijeron, no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres, y tomarán a Jai. Mire qué seguridad tenía. No fatigues a todo el pueblo yendo ahí, porque son pocos. Y subiendo allá del pueblo como 3,000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Jai, y los de Jai mataron de ellos a unos 36 hombres, y los siguieron desde la puerta hasta Sebarim, y los derrotaron en la bajada. Y subrayadito dice, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Ahora sí el pueblo decía, ¿qué pasó con Dios? ¿Qué pasó con las promesas para nosotros? ¿Qué pasó? Y bueno, y el mismo Josué hizo su berrinchito ahí también, porque claro, recuerden lo que Dios le había prometido cuando le dice que va a sustituir a Moisés, y le dice, nadie te podrá hacer frente. Escuchen estas palabras de Dios a Josué: nadie te podrá hacer frente en todo lo que emprendieres. Le está diciendo Dios a Josué, como estuve con Moisés,
así estaré contigo. Recuerden la primera enseñanza, lo que cancela el propósito divino de Dios y la voluntad de Dios en nuestras vidas es nuestra desobediencia. Y aquí Josué había dejado de ir a consultar a Dios como lo hacía siempre Moisés y como inclusive lo estaba haciendo siempre Josué. Pero aquí se fue con la victoria y con los comentarios de los que fueron a espiar. Ahora, cuando viene la derrota, ahí sí, culpa de Dios, porque lo que había prometido. Yo no sé si ustedes saben qué es un estado de perplejidad. Ellos cayeron en esta situación, en un estado de perplejidad, parecido a lo que le ocurrió a Elías. Se les cayó el mundo y siguieron haciendo presuposiciones. Josué capítulo 7, versículo 6 dice, entonces Josué rompió sus vestidos, ya este era un berrinche, y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde, él y los ancianos de Israel. ¿Por qué subrayé eso? Porque Josué era el caudillo, el que representaba la presencia de Dios al pueblo, y los ancianos era el resto de toda la autoridad que el pueblo tenía. Así que el caudillo y sus autoridades caídos, ya no querían más y echaron polvo sobre sus cabezas. Esto era símbolo de rendición, de ya no más, ya no queremos más, ni vamos a hacer nada más. Y el versículo 7 dice, y Josué dijo, o sea, están postrados, recuerden, tirándose polvo en la cabeza y frustrados y rompiendo la ropa y haciendo todo eso. Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar? Y aquí vienen reproches fuertes a Dios. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Qué triste, está cayendo en un pecado terrible. Primero, está presuponiendo. La pregunta quiero leer de nuevo. ¿Por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos? Josué le está diciendo, ¿por qué nos hiciste pasar? Le está culpando. Nos hiciste pasar solo para entregarnos en manos de los amorreos. No era eso lo que estaba en el corazón de Dios. Dios sí quería que ellos poseyeran la tierra y que tuviesen un descanso perpetuo en una tierra que fluye leche y miel. Pero Josué está presuponiendo, diciendo, Dios nos engañó. Nos prometió una tierra prometida, nos prometió unas bondades que hoy no cumplió. Y por eso se estaban rompiendo la ropa y echándose polvo, protestando porque Dios les había fallado. Ese es el pecado de la presuposición, suponer cosas que no son ciertas y que no están en el corazón de Dios. Pero qué terrible el final, lo que está subrayado. Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Esto es querer regresar a Egipto. Esto es querer regresar a un estado de esclavitud y de sometimiento y de pecado y de desobediencia. Qué triste lo que le está pasando a Josué. Su pecado de presuposición lo está llevando a hacer juicios que culpan a Dios, dejando un mal precedente para el pueblo de Israel. Quiero leer los siguientes textos para sugerirles que si estamos pasando por esta situación o si hemos pasado, abandonemos cuanto antes el pecado de la presuposición y resolvamos nuestras derrotas anteriores. ¿Por qué el pueblo había perdido? ¿Por qué habían fallado? Porque Dios se había equivocado, porque Dios estaba incumpliendo la promesa. Eso es lo que quisiera que reflexionáramos y que viéramos ahora. Versículo 8 y 9 del capítulo 7, siempre de Josué. Ah, Señor, ¿qué diré? Ya que Israel ha vuelto la espalda delante de tus enemigos, porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces le está diciendo a Dios, lo está retando. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? A ver, Dios, ya que nos fallaste a nosotros, ¿qué vas a hacer con la deshonra que se te viene ahora? Eso es presuponer lo que no está en el corazón de Dios y por un berrinche, por un capricho, por algo que no se dio como yo quería y como me hubiese gustado, aunque estuviese fuera de la voluntad de Dios, entonces ahora responde, Señor,
Imaginemos que nosotros no importamos, está diciendo Josué y lo estoy parafraseando. Pero ¿tú crees que no vas a salir manchado en esto? Cuando vengan y nos maten a nosotros, tu pueblo, los amorreos, ¿crees que vas a salir limpio? ¿Qué harás a tu grande nombre? ¿Qué harás a tu honra? ¿Qué va a pasar con tu gloria? Entonces, Dios le dice a Josué, ¿quieres que resolvamos el problema? A ver, Josué, ¿en verdad quieres que resolvamos el problema? Vámonos a los pecados que se están cometiendo o que se han cometido. Y miren qué hermoso estos textos que nos deberían de ayudar mucho a reflexionar. 10 y 11, siempre el capítulo 7. Y Jehová dijo a Josué, levántate, o sea, ya no sigas en tu berrinche, ya no sigas brincando, ya no sigas diciendo cosas que no son ciertas. Levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado. Y le está diciendo, el pueblo de Dios ha pecado. Y en este caso, la iglesia representa al pueblo de Dios. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema. El anatema era algo que Dios había dicho que no lo tomaran porque acarrearía maldición. De hecho, anatema significa maldición. Y hasta han hurtado, le dice. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Aún lo siguen abrazando. Aún sigue en medio de ustedes. Lo que yo había dicho, el pacto que habíamos hecho entre ustedes y yo, ustedes lo violentaron. A ver, Josué, ¿quién es el que está fallando? ¿Soy yo o eres tú? Pero hay algo impresionante a lo que los quiero llevar a reflexionar, que todavía estremece más, que todavía da más conmoción. Versículo 13. Levántate y santifica al pueblo. Esto es lo que a Dios le interesa. Levántate, santifica al pueblo y di, santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema o el pecado de en medio de vosotros. Dios tiene planes maravillosos con usted y conmigo, pero nunca se van a llevar a cabo mientras esté el anatema en su vida. Y este mensaje es para la iglesia de Dios, porque estamos hablando de hombres santos que deshonraron a Dios cuando se vieron a sí mismo. ¿Por qué le pusimos a la temática los peligros para la iglesia de hoy? Porque podríamos estar haciendo muchas cosas buenas, pero como decía el primer domingo, no se entra al cielo con el 90% de santidad, no se entra al cielo con el 99% de santidad, ni siquiera con el 99.9% de santidad. Si sigue algo en el campamento, en la iglesia, ay Dios mío, podríamos estar desaprovechando lo que Dios quiere hacer con nosotros como iglesia, con algo que esté en el campamento. Josué capítulo 7, versículo 14 y 15. Aquí les dice cómo van a llegar. Os acercáis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones. Y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. ¿Creen que Dios ha cambiado? Sigue siendo el mismo Dios que se indigna cuando hay pecado en medio de nosotros. Antes de que encuentren al culpable, está diciendo, vamos a hacer un trato, Josué. Cuando lo encuentres, este va a ser quemado, él y toda su familia, él y todos los de su casa. 20:21. Y Acán respondió a Josué diciendo, verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Esto es confesión de pecado. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Volvamos a recapitular rápidamente. Josué manda gentes y le dicen, Josué, no hay de qué preocuparse. La ciudad que acabamos de recorrer es pequeña. Los hombres debiluchos, y se ve que ni el machete saben agarrar.
Así que Josué, los tenemos en la mano. Los vamos a barrer y los vamos a trapear. No te preocupes. Mira de lo que venimos. Los muros de Jericó cayeron. Tomamos la gran ciudad. Ya nada nos puede detener. Y dijo Josué, bueno, está bien, que vayan los 3,000 hombres. Y fueron derrotados. Josué, cuando ve que están atacando al pueblo y que están muriendo y que ahora sí entraron en un peligro inminente, porque el problema es que nación derrotada en una batalla corría el riesgo después de que todas le cayeran encima. Todos los pueblos estos, o ciudades o reinos, y que los mataran a todos y que poseyeran las tierras y todo lo que ellos querían. Entonces Josué entra en este terror y ya sabemos que comienza a cuestionar esta situación. Presuponer, el pecado de la presuposición es adelantarse al concepto que Dios tiene de mí. Porque Josué le dice, Señor, ¿y qué vas a hacer a tu grande nombre? Tu nombre va a quedar por el suelo. Presuposición. Y le dice, ay Señor, ahora sí que estamos acabados. Nos dijiste que tendríamos la victoria, que estaría en nuestras manos y ahora nos van a matar a todos. Presuposición. No los iban a matar. Dios quería darles una lección. Presuponer es sacar conclusiones en mi carne, basado en mi egoísmo y basado en, en mis alcances. Si yo ya no puedo lograr algo con mis fuerzas, ya nadie lo va a lograr. Eso es lo que estaba diciendo Josué. Pero se olvidaba de la gloria de Dios. Se olvida que Dios es el Dios de lo imposible, el Dios de lo sobrenatural. Hemos reflexionado esta mañana en 2 varones santos de Dios que se vieron a sí mismos y cometieron pecado. Yo quisiera suplicarles que cierren sus ojos por un momento y meditemos ¿dónde estamos nosotros? ¿Como Jesús? ¿Como sus discípulos? ¿Como Elías? ¿O como Josué y el resto del pueblo que estaba con Josué? Si usted está luchando con la desilusión y ha quedado encerrado en una actitud melancólica y negativa, deje que la suave brisa de Dios le envuelva el alma. Si sufre de depresión crónica, permita que el silbo apacible de la palabra de Dios llegue hasta usted para sanarlo. Elías no tenía razón alguna para pensar siquiera en la muerte, porque al fin y al cabo no tendría ni siquiera un funeral, no lo conocería, porque sería arrebatado al cielo en un carro de fuego. Es importante que recordemos que la obra de Dios se va a realizar con nosotros o sin nosotros. Si entramos a la cueva de la desilusión, como lo hizo Elías, a la cueva de la desilusión y la desesperanza, y nos negamos a salir de ella, cuando Dios interviene en nuestra vida, Él puede y lo va a hacer. Él puede reemplazarnos más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, a causa de nuestra obstinada desilusión. Si por alguna razón sufrimos una derrota en cualquier ámbito de nuestra vida, como la que sufrió Josué, recordemos que Él usa las derrotas para enseñarnos lecciones nuevas, no para destruirnos. Superemos el golpe inicial de la derrota, aprovechemos la dura experiencia y sigamos adelante en el plan de Dios. Abandonemos el hábito ahora mismo de presuponer, porque es pecado. Demos pasos firmes para alejarnos de este hábito en lugar de acrecentarlo. Úselos para recuperar el sentido de su vida. Cuando usted dé estos pasos, Dios le brindará una revelación fresca de sus propósitos y su destino para con usted. Destruya aquellas cosas que deben ser destruidas. Israel no destruyó las trampas de pecado que habían en medio de ellos. Su debilidad y su codicia lo hicieron digno de su destrucción. Señor, esta mañana
estamos reflexionando profundamente en tu palabra, oh Dios. Y lo hermoso, lo que a mí me llena en esta mañana, es que cada vez siento más tu presencia real en este lugar. Señor, y cuánta seguridad siento a través de tu palabra cuando entiendo tu palabra, que quieres bendecirnos con tu gloria y que quieres usarnos no de manera tradicional ni rutinaria. Señor, quieres hacer grandes maravillas hoy mismo o mañana, como le dijiste al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel le dijiste que mañana haría grandes maravillas, pero le retaste en el mismo instante a santificarse. Así que el llamado para nosotros también es hoy: santifiquémonos al Señor para que Él haga con nosotros mañana grandes maravillas. Señor, te bendecimos esta mañana. Tu gloria en este lugar, tu gloria en este lugar. Y tu palabra exhortándonos y reprendiéndonos y haciéndonos que nos movamos a otro nivel espiritual en el cual tú quieres que estemos y no en la cueva. No quieres que estemos encerrados, timoratos, acomodados en la cueva. Señor, tú quieres que regresemos por el camino, aunque parezca difícil, aunque parezca duro, pero cuando nosotros ya no tenemos fuerza, el ángel vendrá en nuestro auxilio y el trabajo de Dios para nosotros no ha terminado y se termina hasta que Él diga, hasta que Dios quiera. Muchas gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, dirige nuestros pasos y guárdanos de todo peligro y de toda tentación. En el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén y amén.